Hoy, como todos los miércoles, nos encontramos en su programa Diálogos Ciudadanos y el día de hoy pues nos acompaña el maestro Horacio Malcampo. ¿Qué tal? Buenas tardes. El maestro Juan Francisco. Buenas tardes, bienvenidos. El doctor Josué, que está acá en el sillón rojo como interventor de la Secretaría de Sonidos y de todo lo demás, aquí para dar fe, ¿no?, de este programa. ¿Qué podemos decir del 2018, de esta decisión 2018, pues que va a estar impregnada por algo que pues ya es un tema prácticamente que ha marcado, ¿no?, al sexenio de Enrique Peña Nieto, que es la corrupción y la impunidad? Y pues no vamos a focalizar solamente la corrupción en el señor presidente, ¿verdad? Pero sí es un tema que está de telón de fondo junto con la violencia, quizás compitiendo, ¿no? Y el día de hoy pues vamos a analizar esta corrupción generalizada que hay y que está, insisto, de telón de fondo, ¿no?, en todo el proceso electoral, en la decisión 2018, y que es parte prácticamente del discurso de todas las campañas, a pesar de que se hizo un sistema anticorrupción que para muchos no tiene dientes, ¿no? Sí, no ha funcionado, ¿no? Además, bueno, este tema toma relevancia a partir de lo sucedido en Chihuahua, ¿no? Sí, con Javier Corral. Sí. Javier Corral, quien hace explícita su molestia, que directamente acusa a Enrique Peña Nieto de entorpecer el traslado, ¿no?, de César Duarte, ¿no? Del exgobernador. Sí, del exgobernador, ¿no? El que no le permitan llevarlo ante la justicia a cerca de 18 exfuncionarios de ese gobierno, pues ya se les han fincado responsabilidades penales, ¿no? Muchos de ellos, algunas son sentencias muy bajas, ¿no? Hablamos de 2 años, y otros sí tienen un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, justo en este semestre que tiene relevancia electoral, pues brinca o sale otra bomba, ¿no?, en el PRI, ¿no?, principalmente. Sí. ¿No? Porque a esto le sumamos Obedrech, Beltrones, ¿no? Casa Blanca. La Casa Blanca, las tarjetas de Bansefi. Las tarjetas rosas de el primazo. Del primazo. Entonces, en cualquier otro país, por menos que esto, ya hubieran llamado al presidente a cuentas. ¿Qué está pasando en México? ¿No? Impunidad, ¿no?, que es la otra fórmula, la otra parte de la fórmula, ¿no? Sí, y aunque se ha convertido a lo mejor un tema bastante recurrente, pues en el área noticiosa, pues aparentemente, bueno, desde mi perspectiva, pues nada más es una fórmula nada más para vender o para a lo mejor manipular, ¿no?, o digamos la conciencia colectiva. Porque el tema de la corrupción, pues digamos que viene desde que era el PNR era, ¿no?, antes de ser el PRI. Y yo me refiero principalmente, pues, porque a mí me gusta mucho el cine, y cuando veo las películas sesenteras, setenteras, incluso los personajes como Cantinflas y Tintán, siempre están haciendo referencia al tema de la corrupción. O sea, es algo que ha estado presente. Lo que pasa es que, pues, aparentemente se ha desatado, no sé si a propósito o no, pues, pero pues, violencia, todos los problemas económicos que tenemos vienen o proceden, pues, de esa corrupción, de la impunidad. Si la... ¿cuál es la madre de todos los vicios? Pues yo creo que al final de cuentas hay varias mamás, ¿verdad? Pero tendríamos que decir el ocio, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces que es el padre, ¿no?, en este caso. Sí. La impunidad es la madre de todos los problemas que tenemos recientemente en México, pues más los que se han estado presentando. Sí, claro, porque, bueno, tenemos el caso del otro Duarte, ¿no?, Javier, que está en proceso, pero en realidad está de vacaciones en la prisión, ¿no? Es decir, un hombre que no solo desfalcó miles de millones de pesos del erario público, sino que además dio quimioterapias falsas, agua destilada en lugar de quimioterapias, ¿no? Sino que además asesinó periodistas. Es el gobernador
Veracruz es el estado donde se asesinan más comunicadores, ¿no? Y entonces no se le está juzgando. La esposa incluso pide que se le regresen sus bienes, ¿no? Pues, ¿qué pasa en México? Pues, o sea, ¿por qué el presidente no recibe un llamado de atención? ¿Por qué el presidente habla de que no entiende por qué los mexicanos están molestos con él? Que sí hay progreso. Que sí hay ¿no? progreso. Pero no se ve por todo este escándalo que hay sistemático, pero bueno, planteemos una situación clara, ¿no? Porque se nos olvidó la estafa maestra, ¿no? O sea, todo este movimiento que se hizo a través de los fondos de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? En donde ya no solamente está Beltrones, Videgaray, también está Nuño involucrado, ¿no? Y Mit. Y Mit mismo, ¿no? Que fue quien está amenazando, ¿no? a Animal Político y a otros portales que dieron a conocer esta información y que, bueno, básicamente nos quieren hacer creer lo que afirmó Peña Nieto en su momento, ¿no? Que cuando presentó el programa El Sistema Anticorrupción, que es que la corrupción es cultural en el caso de México, ¿no? Yo creo que aquí lo que tenemos es el hecho de que, por una parte, y lo he comentado en otros programas, porque aquí tenemos el caso de Mario López Valdés, ¿no? Y todos sus funcionarios, que el sabor de boca generalizado es que hay impunidad, ¿no? O sea, generalizado, ¿no? Mientras que a los trabajadores del Seguro Social, por ejemplo, por el caso de este señor Echeverría, ¿no? Los trabajadores están sufriendo, ¿no? La falta de plazas, están sufriendo los despidos injustificados, mientras que esta gente a sus anchas, ¿no? Y sin mayor problema, comprobado, y además negándose, ¿no? a cumplir las sentencias o a ser sancionados. Y bueno, pues esto nos indica claramente que sí nos quieren convencer que es algo cultural, cuando, insisto, como he comentado en otros programas, lo que hemos venido viendo con el modelo neoliberal, lo que hemos venido observando con esta fiscalización de los recursos, porque hay una sobrefiscalización de los recursos, se presenta un elemento de impunidad permanente, o sea, no había otra manera de mover esas cantidades de recursos sin ser observados, porque los mecanismos de control ya son muy avanzados en el caso de la fiscalización en México, ¿no? No es que antes no sucediera. Lo que sucede es que antes la renta petrolera te permitía esconder esas situaciones. Y con un partido único en el poder, pues era prácticamente... Pues era discrecional. Sí, o sea, no. Es como aquella frase, ¿no? absurda que de repente plantean los políticos. ¿Por qué robar, no? A mí dime por dónde pasa la carretera, ¿no? O sea, esas situaciones de cinismo, de valores entendidos, que se fueron rompiendo con el salinismo, que se fueron trastocando con Fox, que se terminaron de romper definitivamente con Felipe Calderón, y que con Peña Nieto, con esa frase pues ya monumental al desprestigio y a la ineptitud, ¿no? ¿Y ustedes qué hubieran hecho con la privatización del sector energético en México, ¿no? Que bueno, yo creo que sí se equipara a esta última frase, ¿no? que ha mencionado, en el sentido de que, bueno, casi es que hay demasiadas frases ya. Antes el presidente era el filósofo de México y tenía una frase, ¿no? Defenderé el peso como un perro. Hombre, López Portillo, ¿no? Y lloraba. Sí, claro, con el llanto en los ojos. El que se mueve no sale en la foto. O sea, una frase, pues, que sintetizaba toda su administración. Pero desde Fox para acá, bueno, quiero acordarme de la frase de Salinas de Gortari, pero casi la comparo con mátemelos en caliente, ¿no? Pero eso, sí, pues, o sea, no se lo puedes robar. No, definitivamente no. Pero a partir de Fox, pues es una tonelada de frases, ¿no? Y es una tonelada de corrupción, ¿no?
Nosotros estamos focalizando la corrupción en Enrique Peña Nieto porque a mí me parece que con la corrupción quieren tapar el tremendo problema de, que ya lo ha mencionado las Naciones Unidas, ¿no? De crisis profunda de derechos humanos en México. O sea, prácticamente en una situación de guerra parecida a la de Siria o Irak, ¿no? Claro. En donde hay cero seguridad. Entonces, sí, definitivamente estamos hablando de corrupción, pero la corrupción solamente se equipara con la impunidad en términos de la violencia. Sí, al final de cuentas es un objeto construido a través del cual ocultan el otro tema de la ausencia de las garantías. Claro, ¿no? Y ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pero México es el primer lugar mundial de los países que no están en guerra en homicidios dolosos. México es el tercer lugar mundial en turismo sexual infantil, quinto lugar mundial en trata de personas, primer lugar en América Latina con personas en condiciones de esclavitud moderna. Es decir, no podemos cerrar los ojos ante este México, que en realidad el índice de desarrollo humano en México, la calidad de vida debe estar por los suelos a nivel mundial. Sí. Debemos de ser de los últimos en calidad de vida. Estábamos en el lugar 17 con Salinas. Salinas fue el primero que comenzó a presumir, ¿no? Estos índices. Y con Fox y con Felipe Calderón se llegó al 47. Y bueno, ahorita la verdad es que no ni siquiera lo he medido. Después de 230,000 asesinados, muertos, más 80,000 desaparecidos. Entonces las cifras se vuelven caóticas, pues. No, bueno, frente a eso, que agarren y cuelguen de los, iba a decir una frase incorrecta, a Beltrones, pues. Oye, Beltrones te toca, o sea. No, pero inmediatamente tómalo suave. Una jueza vino a su rescate, ¿no? Claro, porque no se lo pidió el señor presidente. Pues quién es Corral para estar presionando a través del pobre Beltrones que le entreguen a Duarte. Precisamente, ¿no? Revisemos. Rodrigo Medina, Borges, Beltrones, Rubén Moreira, ¿no? Humberto Moreira, Mario López Valdés, César Duarte, Javier Duarte, Padres. Son 22. O sea, estamos hablando de políticos, estamos hablando de exgobernadores y tendríamos que contar a Romero Deschamps, tendremos que contar a el Bester Gordillo, el Bester Gordillo, de lado, por favor. Tenemos que contar a Napoleón Gómez y Urrutia, ¿no? De la minera. Líder sindical. Pues sí, ¿no? Mencionando a gente de bien. No, hombre. Entonces, si vamos, laborales. Y esos son los que vemos, ¿no? Los que conocemos. Ahora, ante eso, ¿con qué forma han modificado el discurso? Los políticos, los que se hacen o los que se presentan como dueños de las voluntades, pues también. ¿Cómo han cambiado el discurso? Nada. Alguien que forma parte de un grupo de unos políticos, pues que a todas luces, han tenido una conducta de corrupción, atacan a otros como si no tuvieran nada ellos, pues, que digamos, de qué avergonzarse. Y el discurso no cambia ante la opinión de las personas, pues, eso es lo que, no me quedo ¿qué psicología están trabajando estos? Bueno, es que igual que la corrupción es un telón de fondo, el gran problema es que los ciudadanos, pues, somos auditorio. Sí, sí. O sea, somos ni siquiera audiencia, porque la audiencia con el rating te castiga, ¿no? Sí, sí. Pero no. El auditorio incluso puede ser 1 o 2 personas. Se puede ir todo. Hay actores que actúan sin público, ¿no? El show debe continuar. Sí, o sea, pero aquí la teatralidad política, y efectivamente tienes razón, lo has puesto sobre la mesa. Toda esta corrupción no ha hecho que los políticos cambien su perfil, ni su forma de actuar, pues. No, discúlpeme, pero Meade. ¿Qué pasó? Estamos hablando en serio. No es corrupto, es un ciudadano. ¿No? ¿Te acuerdas sí. el nombre que le querían poner a la alianza? El ciudadano Meade, ¿no? Así le querían poner. Pero me gustó más la nueva, ¿no?
todos contra México, ¿cómo? No, todos por México. Todos por México. No, qué bonito. Todos por lo de México. O todos Algo por lo así, que queda de sí, México. por lo que queda, algo así. Pues es que ya no queda nada prácticamente, o sea, lo que queda es lo que bien ha mencionado el compañero Luis, ¿no? Salvador, cuando dice, bueno, lo que queda, que no está aquí, que le mandamos un saludo, lo que queda es que digan, bueno, el sector del pequeño comercio lo va a controlar en Culiacán, fulana familia, ¿no? El sector educativo lo va a controlar fulanito, ¿no? El estilo de la mafia. Sí, al estilo así, o sea, de las plazas, pues, porque no les queda, ¿qué más les queda? O sea, prácticamente dilapidaron las empresas públicas con Salinas de Gortari, ¿no? Y lo que vino a terminar de entregar Enrique Peña Nieto, pues es el sector energético al que se opusieron mientras no fueron poder, ¿no? Porque la mutación del PRI de un partido estatista, de un partido nacionalista, ¿no? Durante los 2 gobiernos del PAN, pues prácticamente se convirtió en el quítate que ahí te voy, ¿no? Lo peor. ¿Y con qué discurso? Pues con el discurso. Con el discurso de que eran entidades corruptas, que tenían mala calidad. Sí, claro, eso lo hemos visto con el tema de la educación, el tema del sector salud, El tema energético. sí. Así desaparecieron con Calderón, Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Se viene una privatización para la educación, se viene una privatización para el sector salud, ¿no? El sector energético ya no digamos, ¿no? Porque ahora el discurso de los delegados de economía federales dicen, es que ahora el ciudadano ya puede elegir entre llenar su gasolina en 30 diferentes empresas, compañías, con diferentes precios. Sí, va. Me viene a la mente, pues así, me preocupa o me ocupa un poco de tiempo en pensar cómo le hacen para pasar por el mismo tubo diferentes gasolinas. ¿Cómo se ponen de acuerdo? Pues de tal hora, de tal... Y los de Chevron, ¿no? Que además dicen, nuestra gasolina ya viene desde la refinería con un aditivo especial. Sí. El de los guachicoleros también trae un aditivo especial. O sea, vamos al cinismo perverso. Sí, eso es. O sea, Está bastante folclórico el rollo, pues. Sí, no, o sea, es terrible. Incluso para que uno de los intelectuales del gobierno, ¿no? Leo Zuckerman, hiciera una recomendación pública de que MIT tiene que atacar la corrupción en el PRI, si no, no va a ganar. ¿Qué? Pues dice, es que se tiene va a quedar que ir. solo. Y dijo, bueno, la contraparte es que cuando ataque al PRI, pues el PRI le va a decir... Es que no hemos entendido, pues, que están aplicando la pan y circo. El circo ahí está. Claro. Y no lo tomamos con... Bueno, claro que hay que decir que esa frase de Mitt a mí me convenció. Duarte nos traicionó. O sea, Y las lágrimas. sí, no. Yo era secretario de Hacienda y me mintió. Se dejó agarrar. Como el otro que dijo que lo había chamaqueado, ¿no? Sí. El del Partido Verde. El niño verde. El niño verde, que me chamaquearon. O sea, estamos frente a un conjunto. Bueno, lo dijo una vez un amigo, ¿no? Va a ser el día de mandar saludos, pero no son frases nuestras, entonces tenemos que dar derecho de autor, ¿verdad? Para que no haya problemas ahí. Pero Carlos Medrano lo dijo en alguna ocasión, por cierto, en Radio Universidad, que eran grupos organizados para delinquir y asaltar el erario público, ¿no? Y que se organizaban para ese asalto, ¿no? al erario público. Pues una frase, ¿no? Que se compara también con otras que están por ahí guardadas, ¿no? Pero son joyas que describen a un conjunto de individuos que ya se hicieron al modo del marketing político, ¿no? Y que pues quieren aparecer en la foto, aunque, bueno, que esa es otra frase, ¿no? No, ya no es Echeverría, ahora es el que no se mueve, no sale en la foto, ¿no? Casi como una expresión de, pues, a la altura de la de Hank, ¿no?
pobre del político pobre, ¿no? Yo creo que aquí estamos llegando a un punto de cinismo ya desbordado y en donde, bueno, todo indica claramente que es la intención de, a través de la corrupción, a través de la impunidad, tapar el tema de la violencia, porque está la investigadora del UNAM, ¿no?, con su playera expresándole al señor presidente que no se cierre el caso de los 43 de Ayotzinapa, y Enrique Peña Nieto cínicamente le dice, pues yo creo que esos muchachos ya están muertos, ¿no? Es una sentencia para todos los mexicanos. Entonces, oye, te quedas tú sorprendido, ¿no? O sea, se vuelve Ministerio Público, juez y además perito, ¿no?, investigador, y tómala ahí mismo porque no tiene otra cosa con qué responder No tengo argumentos. a un llamado, Miguel ¿no? Ángel Yunes también se aventó una, ¿no? Sobre un enfrentamiento o Era más gente bien, mala que yo. sí. O sea, en ese momento él decidió todo, ¿no? Que eran gente mala, ¿no? Gente que andaba mal. Sin ningún tipo de investigación, ¿no? Inmediatamente. Sí, es delito ahora, bueno. Son del mismo perfil, Ser ¿no? estudiantes. ¿No? O sea, en México desafortunadamente los políticos o el gobierno se ha acostumbrado a que a la víctima, a la víctima de homicidio, pues es más fácil decir, es que Desprestigiarlo. lo mataron porque andaba en malos pasos, como al comunicador que asesinaron, ¿no?, hace un mes, ¿no?, que también Miguel Ángel Yunes inmediatamente, ¿no?, las investigaciones, no, es que sí, trabajaba en esos periódicos, pero no hacía labor periodística, quién sabe qué hacía, andaba en malos pasos. Por eso te digo, o sea, la corrupción, la impunidad se han utilizado de manera indistinta, ¿no?, para tapar el gran problema de crisis de derechos humanos en México. Y se ha expresado, ¿no?, en el asesinato de estudiantes, en el asesinato de periodistas, en la persecución a los trabajadores y en una intención permanente de generar un ambiente de desánimo en la población para la participación, ¿no? Yo creo que por eso lo hemos venido mencionando los últimos 3 programas, es muy importante participar, es muy importante asistir a las urnas, analizar los perfiles de los candidatos e insistir, ¿no?, que quien toma la batuta y la representación de los mexicanos a través de los puestos públicos, pues tienen que responder. O sea, se han acostumbrado a hacer, y se creen además, ¿no?, la idea de Giovanni Sartori, este politólogo italiano, ¿no?, de que son una clase política. Y les ha hecho mucho daño ese concepto de las ciencias políticas de este personaje, ¿no?, porque sí se asumen como una clase aparte. Claro. Y esto ha llevado a que la sociedad, al reclamarle, incluso ha habido presidentes municipales que golpean a quienes, bueno, son los casos que hay, ¿no? Sí, sí. Y Públicos, ¿no? ¿no? Recientes de trabajadores que piden derechos y que el presidente municipal lo agrede, personas que exigen respuestas a sus problemas y que son agredidos, ya no por la guardia pretoriana que hay alrededor de estos políticos, sino por el propio funcionario público, ¿no? Entonces, esto nos lleva a reflexionar hasta dónde un país como el nuestro olvida de una manera muy fácil, ¿no?, las condiciones en las cuales se gestaba en su momento, o se gestó en su momento la Revolución Mexicana, por el nivel de impunidad en el que cayeron los funcionarios, ¿no?, que a todo hecho respondían con violencia, ¿no? No una violencia media, no una persecución, no una censura, sino el asesinato y la desaparición, ¿no?, de aquellos que en un momento determinado cuestionaban esta realidad. Y parece ser que vamos de una manera acelerada hacia ese proceso, y pues es cuestionable, ¿no? Para mí es cuestionable porque, bueno, pues tienes una circunstancia muy complicada en el país y le dejas la participación política al voto duro de las estructuras, porque la gente, los ciudadanos medios, los más jóvenes, ¿no?, que representan pues más del
40% del padrón electoral, están desencantados. no quieren participar. No quieren participar, ¿no? ¿Por qué? Porque el marketing político, ya una vez que ven que no pueden hacer que su candidato levante, ni ridiculizándolo, empiezan a sacar la propaganda de todos son iguales, ¿no? Es decir, todos los políticos son lo mismo, todos son corruptos, todos son, etcétera, y por lo tanto la gente llega por sí solos a la conclusión: todos los políticos son iguales, ¿para qué voy a votar? Si mi voto no vale, si de todas formas el que quieren ellos es el que queda, ¿no? Y la gente así ya no sale a votar, ya no participa, ya no hace un acto reflexivo sobre la situación que está viviendo. Y antes de que se me olvide, ¿no? Quiero mandar un saludo, ¿no? Hablando de genocidas, a Luis Echeverría, que sigue vivo. Sí, ¿no? 96 años. 96 años. Ojalá algún acá... día te pudras en el infierno. Sí, no. Pobrecito. Como dicen, que se cosa a fuego lento. Sí, ¿no? Entonces... Pero ahorita, es que algún chistoso sacó que se había muerto. Que se había muerto. Pobre expresidente, de las frases, el que se mueve, no sale en la foto. Sí. Famoso por el 68, sí, famoso por 71. el halconazo, ¿no? Y por otras cosas, ¿no? Muy famoso. El primer presidente en no haber ganado nada para llegar a ser presidente. Y este es el segundo, ¿no? Que es el que quieren poner. El que quieren poner, que nunca... Ya sabes quién. Por nada. Ya sabes quién. Entonces, es importante que los jóvenes se sumen y reflexionen y vayan a votar, ¿no? Muy, muy importante, por quien quieran, pero vayan y hagan el ejercicio del voto. Pues es la única fórmula contra la impunidad, la corrupción y la violencia, fíjate. ¿Cómo puedes contrarrestar esta situación? Pues es a través de la participación. Tiene tanta capacidad, ¿no? Aunque últimamente la dictadura perfecta de la que habla Mario Vargas Llosa, ¿no? Que el pobre de Octavio Paz estaba que se jalaba los pelos porque lo hizo a nivel... Eres parte. Sí. Con esta ley de seguridad interior está demostrando que tiene dientitos, o sea que no es nomás así de perfecta, ¿no? De que siempre ganamos las elecciones, de que no hay bronca. Parece ser que cuando el sistema no gana elecciones saca el garrote, ¿no? Cuando no hay fraude saca el garrote a relucir. Y bueno, ya lo vimos en el caso de este conflicto con los policías comunitarios en Guerrero, ¿no? El asesinato de 11 policías comunitarios, el encarcelamiento de 20 por esta aplicación de la Ley de Seguridad Interior, ¿no? Y que creo yo que se está haciendo, está demostrando pues el hecho claro de que el principal enemigo o la principal aplicación de esta ley no es para el narcotráfico, ¿no? Como ya se había advertido tanto por investigadores, representantes y luchadores, ¿no? De defensores de derechos humanos, como por las Naciones Unidas, que esta situación iba a generar una condición explosiva. Si ya había problemas, se iban a agudizar esos problemas, porque lamentablemente la justicia ha dejado, fíjense, las reformas fueron en el sector energético, educativo, en salud, pero no se profundizó. A pesar de este sistema anticorrupción, no se le dieron dientes a este sistema anticorrupción, y el gran pendiente sigue siendo la reforma al sistema de justicia mexicano. A pesar de que se habla pues de los juicios orales, a pesar de que se habla de una justicia más expedita, que en los últimos meses ha liberado a cerca de 2,000 delincuentes en la Ciudad de México, o sea, cerca de 2,000 ladrones, y se piensa que se calculó, porque el propio Mancera, yo creo que por eso no le dieron la candidatura, hermano, porque se le ocurrió decir que en lo que iba a transcurrir del 2018 se liberarían a 4,600 delincuentes, ¿no? Por el nuevo sistema de justicia penal. Y como que eso pues no gustó, ¿no? No quiero defender yo a Mancera porque pues sería lo último que hiciera, ¿no? Sobre todo con estas expresiones de violencia, ¿no? En Coyoacán por parte del PRD, los conflictos que se han venido presentando en contra de luchadores sociales, sindicalistas. Pero me parece que en ese minuto de sinceridad
el gran poder que sostiene la corrupción y la impunidad es el sistema de justicia. El sistema de justicia, que es el que ha impedido que se tenga dientes para este sistema anticorrupción y que genere condiciones para que los conflictos, las situaciones de desvío de recursos, pues no queden solamente en el anecdotario o que los trajimos, que nos cuesten del erario público traerlos, ¿no? Porque se les manda un avión para que los traiga, ¿no? Se le pone el chalequito para que aparezca en la foto. Sí, sí. O sea, todo esta parafernalia, ¿no? que le cuesta al erario público y que en un momento determinado pues no llegas a recuperar ni 100 pesos, ¿no? No, porque una de las dependencias que sí ha funcionado es la Auditoría Superior de la Federación, porque ellos sí sacan, conocemos estos datos de desvíos de fondos de dinero porque ellos los han hecho públicos, pero No está vinculado sus opiniones. ellos lo remiten a la PGR, ¿no? Bueno, ya no es PGR, ¿no? A la Fiscalía, y es la Fiscalía quien, a partir de los expedientes que ellos les dan, sacan pues van y los persiguen cuando quieren, ¿no? Entonces, tal vez debería la Auditoría Superior de la Federación tener un poco más de herramientas jurídicas, penales, no sé, para que ellos mismos pudiesen perseguir y recuperar los montos que se han robado esta gente, ¿no? Bueno, el gran problema aquí vuelve a ser el gran pendiente pues de la agenda político-electoral de esta decisión 2018 electoral sigue siendo que que los candidatos asuman un discurso, bueno, que en ese momento son precandidatos todos, ¿no? En esta condición actual, pero lo decíamos el programa pasado, no asumen los discursos torales del momento que estamos viviendo, ¿no? Y lo otro es que la reforma al sistema de justicia, la forma de elección de los jueces sigue siendo el gran tabú en este país. Podemos decir nosotros que la corrupción, insisto, que es ese telón de fondo que está en los discursos electorales, en el desencanto, en el desánimo de la población. Independientemente de ello, porque lo hemos observado y lo hemos visto en otros casos, y para mí, bueno, tengo que repetirlo, ¿no? Para mí el caso de la condición de Cataluña, ¿no? La condición de Grecia, esos dos países, primero Grecia, luego en España, Cataluña, ¿no? Que quiere independizarse. El ejercicio del voto es lo que ha logrado reflexionar de manera más contundente a nivel mundial, aún a pesar de la derrota, ¿no? de los partidos de izquierda en Grecia, y de todas maneras lograron poner en la agenda mundial, observar hasta dónde este endeudamiento sistemático y profundo de las naciones tenían algún sentido, ¿no? O sea, hasta dónde los rescates bancarios iban a continuar, ¿no? Hasta dónde los rescates financieros de los estados por el Banco Central Europeo o por el Fondo Monetario Internacional iba a seguir sosteniendo una clase política, fíjate, que es improductiva. En el caso de México, privatizan el sector energético e inmediatamente recibe una línea de crédito, ¿no? Del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional México por $300 mil millones. Entonces dices tú, a ver, el pueblo pobre, sin recursos, endeudado, y la burocracia con dinero, con recursos, ¿no? Y además pichicateando, ¿no? Las condiciones de desigualdad social que existen. Entonces, Grecia sí puso en la mira, ¿no? esta situación, y lograron derrotar a esos grupos financieros en el poder, ¿no? Que sistemáticamente pues le llaman de nombres muy extravagantes, ¿no? Como capitales golondrinos, esto y lo otro, ¿no? Es el efecto samba, el efecto tequila, el efecto vodka, pero en realidad lo que estamos viendo son, pues, retomo la frase, ¿no? Grupos organizados para delinquir, para asaltar el erario público, y lamentablemente los políticos no logran poner el dedo en
en la llaga, ¿no? Por esta cuestión de que se avientan lodo uno contra otro, ¿no? Pero bueno, sigue estando el tema de la corrupción ahí. Y va a seguir, ¿no? No, sí, pero yo no creo que sea cultural. No es cultural, ¿no? No está en el ADN de como lo quieren vender del mexicano. No, habría que... Bueno, una reflexión final por el tiempo, compañeros. No, nada más invitar a que sigan reflexionando todas las propuestas que van a empezar a surgir de todos los candidatos, ¿no? Y a final de cuentas que vayan y voten, ¿no? Sí me parece interesante la encuesta que tú presentas, ¿no? Contradictoria de dos portales distintos, que ¿no? unos dan de ventaja a una candidata y los otros a la otra, ¿no? Entonces la posverdad está a todo lo que da, ¿no? O sea, va a caer en el prestigio del portal, ¿no? Pues sí. Maestro. Bueno, pues como dice aquí el compañero, pues en primer momento hay que participar. Y el tema de la reflexión probablemente sea pues más profundo, pero pues hay que intentarlo. Bueno, ahí están las opciones, se van construyendo. Ya parece que Margarita ahora sí la hizo, ¿no? El Bronco, pues ni se diga. Bueno, vienen suspensiones por parte del TRIFE a todos aquellos independientes a quienes se les encuentran irregularidades en este expediente que se abrió sobre la compra de firmas. Se les va a suspender su registro, ¿no? A todos aquellos a los que se les encuentre que compraron las firmas. No me digas, sí. No, me estoy sintiendo muy mal. ¿No? Bueno. Entonces, aguas con Margarita y el Bronco a lo mejor y no llegan, ¿no? Bueno. Y el otro que siempre se me olvida, ¿qué? El Puma, el Jaguar. Ah, no, sí. Armando Ríos Pita. Ah, sí, No, sí. ya, Y la Marichú. ese vato. Pero tiene un nombre acá de galán de novela. Sí. Experredista, independiente ahora. No. Bueno, pues les agradecemos que hayan estado con nosotros y nos vemos el próximo miércoles, ¿verdad? Hasta luego. Saludos, Saludos, hasta luego. Josué. Saludos a toda la bandera. Al robot.